Adelante. La oración. Hemos orado mucho, pero digamos, en alguna manera hemos estado como conscientes, pero esta lectura al menos a mí, me enfoca nuevamente hacia lo que el hermano nos proyecta y nos transmite. En primer lugar, dice que es un derecho básico del creyente que conteste el Señor las oraciones. O sea que nosotros, por ser hijos de Dios, Él nos va a contestar. Pero hay ciertas cosas que van a impedir que sean efectivas o no. De esa forma, Él además dice que todo se pide en el nombre del Señor y además que debemos orar sin cesar. O sea que esto es algo, digamos, que es básico, y, pero muchas veces no responde. Entonces, cuando no responde, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele, porque ¿quién más nos va a revelar que estamos mal? Él. Entonces, cuando no responde, uno debe de verificar de qué está haciendo mal a través de la palabra y que el Señor alumbre. Entonces, que Él conteste es algo básico. Estas respuestas de parte de Dios son básicas. Entonces, tenemos que aprender a orar. Y el hermano dice que no es sencillo, porque muchos han pasado 30, 40, 50 años y sigue lo mismo, o quienes no se han dado cuenta de que sus oraciones no han sido contestadas, porque sus oraciones han sido muy, muy ligeras o no tienen un enfoque directo. Entonces, las respuestas de estas oraciones, después de 3, 5 años, no responde. Y esto es algo fundamental de que el Señor nos responda y que miremos nosotros de que sí está el Señor respondiendo. Entonces, nosotros tenemos que creer en primer lugar de recibir una respuesta. O sea que nosotros tenemos que creer firmemente que el Señor nos va a responder. Entonces, eh, hay algunas condiciones para que Dios conteste nuestras oraciones que son básicas. En primer lugar, pedir. Dice de una forma genuina, y digamos, para que el Señor nos, nos conteste. O sea que nosotros al pedir tenemos que ser genuinos. Y esto pues viene para nuestra salvación, desde la salvación. O sea que el Señor tiene que, digamos, digamos, no podemos de pedir cosas que no son básicas o que no son necesarias. Y hay oraciones que son muy vagas y caprichosas. Él hablaba, por ejemplo, de una persona que se apartaba a orar 20, 30 minutos, pero al final, pues, ¿qué es lo que había orado? ¿Por qué era específicamente lo que había orado? Entonces, cuando son palabras vagas y caprichosas, nuestras palabras no piden nada, porque son muy vacías. Entonces, él dice que tenemos que pedir algo específico. O sea, que no pedir a ciegas, sino con algo que sea realmente necesario para que el Señor nos conteste. O sea, que hay veces que se piden cosas sin sentido, cosas muy vagas. Entonces, el Señor no va a contestar eso. Él ponía el ejemplo de que si uno va a una farmacia, tiene que pedir en la farmacia, el farmacéutico tiene que pedir algo específico, hasta con marca, nombre de medicamento y todo, para que el que va a venderle le venda lo correcto, si no, va a llegar una medicina que no es la adecuada y no va a servir para nada. Entonces, de la misma manera, cuando se pide, tiene que ser muy específico. O sea que también pedir más de lo que uno necesita es algo, porque si uno necesita algo específico, algo necesario, a eso hay que concretarse, pero no desbordarse en cosas que no hay necesidad de pedirlas. Como es como perder el tiempo, tirar palabras al aire que no nos van no, esas oraciones no van a ser contestadas. O sea que un niño dice, ponía de ejemplo ahí que un niño pide algo y algo imposible para el papá, no se lo va a poder cumplir. O sea, de la misma manera, el Señor nos está dando la oportunidad de que pidamos algo específico, algo que sea necesario.
O sea que las oraciones se circunscriben, dice, a parámetros y dimensiones que sean adecuadas, tal vez un peso específico para poderle dar al Señor y que el Señor conteste. O sea que debemos de quitar de en medio también habla sobre los pecados, y que si hay una barrera básica entre la oración y el Señor, cuando está nuestro pecado, y es pecados que nosotros no queremos dejarlos muchas veces, no queremos dejarlos ir, no queremos separarlos. Pero entonces hay que orar al Señor, decirle, no puedo. Señor, quiero que tú me quites, que ayudes para que, y que me contestes para que este pecado se aleje de mí. Está dentro de mí y no puedo. O sea que es algo que uno debe confesarse ante el Señor para que Él en ese momento, Él quite el pecado. No uno, sino porque uno no va a poder hacerlo, pero Él sí. Pero si uno es genuino y uno le confiesa a Él cuál es su debilidad en ese caso. O sea que es una debilidad en la cual la parte humana no quiere dejarlo. Pero el Señor va a eliminar ese pecado porque Él es el ejemplo de obediencia y por lo tanto Él va a ayudar. O sea que, por otro lado, hay un pecado, dice que el Señor escucha cuando uno le confiesa de corazón y entonces, y esta conducta también es así pecaminosa, el Señor va a escuchar. O sea que debemos de recurrir a la gracia para que nuestra conducta y pecados sean rechazados por el Señor. Y aquí se tocó Proverbios 28:13 y también Romanos 7, que debemos confesar nuestros pecados, porque dice que mi corazón, que no puede renunciar, no deje con, que contriste en mí, no se enraíce en uno, ¿verdad? Y entonces Él escuchará la oración. O sea que esto es básico y individualmente debemos de practicarlo para que el Señor nos conteste las oraciones. Amén. Amén. Me impresiona mucho esta palabra porque nos expone mucho como cristianos normales que deberíamos de ser, y nos muestra la vida tan suelta y la vida tan alejada del Señor que llevamos. Y eso nos muestra, por ejemplo, en la Biblia podemos ver muchos hombres que la clave de todo lo que ellos pudieron hacer para el Señor o todo por lo que el Señor los pudo usar es porque eran personas de oración, personas que se mantenían en constante comunión con el Señor. Pero nosotros ni siquiera podemos orar adecuadamente. No somos personas que estén acostumbradas a orar sin cesar, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, lo que me gusta mucho es que este mensaje nos muestra algunas cosas que pueden estar interfiriendo en esta comunión y en esta oración, pero lo que debemos darnos cuenta es que necesitamos poner atención a esto y empezar a tomar medidas, digamos así, porque muchas veces los mensajes solo los vemos, ¿verdad? O solo los escuchamos y, ay, sí, hay que aprender, ¿verdad? Pero realmente no aprendemos. Entonces es muy importante que comencemos a hacer estas funciones de una manera adecuada. Necesitamos aprender a orar. Y el Señor mismo en el libro de Mateo, creo que Él enseña a orar. Y esto nos lleva a que necesitamos más la palabra del Señor, necesitamos conocer más su palabra. Esto nos va a ayudar a orar de una manera correcta. Si nosotros llevamos una vida que en el Señor, que es genuina, que fluye, la oración va a fluir. Y como decía el hermano, a veces puede parecer tan difícil, pero en realidad es fácil. Pero es difícil, pero es fácil. Pero ¿cuál es la clave para que esto sea fácil? Necesitamos tocar al Señor.
Necesitamos ser personas que conocen al Señor. Si nosotros conocemos al Señor, vamos a conocer la oración que Él quiere que hagamos. Esto es muy importante y por eso necesitamos entrar en la palabra y entrar en oración, porque ahorita podríamos decir, bueno, es que no estamos orando bien, entonces ¿para qué oramos? Y la solución no es esa, sino empezar a entrar en el Señor para que Él nos muestre la manera correcta de orar, la manera en que Él quiere que nosotros nos abramos a Él, la manera que Él quiere que le pidamos las cosas, la manera que Él busca para que nosotros podamos ser hombres de oración. Entonces, hermanos, necesitamos darnos cuenta que tenemos que ser hombres de oración, pero que debemos ser hombres de oración genuinos, hombres que realmente sepan orar, que realmente sepan cómo entrar en oración y cómo llegar, que nuestras oraciones lleguen al Señor y que el Señor pueda contestar estas oraciones. También, hermanos, realmente necesitamos aprender y una de las claves es que nosotros debemos de aprender a escuchar lo que el Señor nos dice. Realmente el Señor libera su palabra en cada una de las reuniones y a través de las diferentes conferencias, a través de leer la Biblia, Él está constantemente dándonos a conocer su misterio. Entonces nosotros debemos de estar muy atentos, pero debemos de aprender a conocer la voz del Señor, eso es bien importante. Y pues definitivamente cada día aprendemos un poco más y esta tarde este mensaje es impresionante, ¿verdad? Nos abre el entendimiento, nos dice qué es lo que estamos haciendo mal y cómo debemos de hacerlo. Y una de las primeras cosas que el hermano nos habla ahí es de que nosotros tenemos un derecho. Desde el momento que nosotros creemos, nosotros tenemos un derecho. Y este derecho es que nosotros podemos pedirle al Señor, ¿verdad? Podemos ir delante de Él y presentarle las situaciones y las cuestiones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Esto es algo, pareciera ser que es algo de mucha jactancia, pero en realidad es algo que el Señor habló y escribió en la Biblia, ¿verdad? Él dijo que podíamos pedir lo que necesitábamos. Entonces, un principio básico acá es que nosotros tenemos este derecho y necesitamos conocer este derecho porque hemos sido engañados, ¿verdad? Porque, digamos, en lo que hermano compartía es bien interesante, digamos, ver que podemos pasar muchos años y no saber que nuestra oración pues debe ser contestada, ¿verdad? A veces pedimos porque creemos que un cristiano debe de orar y ciertamente sí es así, pero no es una condición básica, sino que nuestras oraciones deben de ser contestadas. Eso es algo que me impresionó porque digamos, nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros oramos y a veces pensamos, bueno, pues tenemos que orar, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que orar sin cesar y oremos, sí, pero es que la oración debe de ser contestada, ¿verdad? La oración debe de ser contestada y si no es contestada, entonces dice el hermano que esto es un asunto muy grave y que necesitamos nosotros ver qué es lo que está pasando y por qué es que nuestra oración no es contestada. Entonces, no solo es muy interesante, sino que es algo que debe de cargarnos, ¿verdad? Debe de cargarnos. Inclusive el hermano decía, deben de ir con el Señor y decirle, Señor, contesta mi oración, contesta mi oración. Y debemos de estar observando que el Señor conteste nuestras oraciones, ¿verdad? Y seguramente si no está contestando nuestras oraciones es porque hay algo ahí que está equivocado, que está mal, ¿verdad? Entonces el hermano ahí nos pone, por lo menos para iniciar, 3 principios de cómo debemos de orar, de qué es lo que debemos de orar, la manera que debemos de ir al Señor, ¿verdad? Y esto me impresionaba porque definitivamente debemos de saber cómo orar, ¿verdad? Pero como decía Ángel anteriormente, esto no quiere decir que como no sabemos, entonces ya no oremos, ¿verdad? Y mejor detengámonos, no, sino que esto se trata de que aprendamos, ¿verdad? Aprendamos cómo es que debemos de orar, ¿verdad? Entonces, en una de las primeras partes, el hermano pues comentaba ahí que debemos de ir con el Señor y realmente debemos de pedirle, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor y definitivamente debemos de ir y saber precisamente qué es lo que vamos a orar. Necesitamos ser muy específicos en cuanto a lo que vamos a orar. Yo le platicábamos un poco, le decía yo a Ángel de que
A veces nosotros, por ejemplo, decimos, Señor, queremos ser uno contigo, pero pareciera ser que solo son oraciones repetitivas que hemos escuchado. La pregunta es, ¿de verdad queremos ser uno con el Señor? O sea, debemos de ser muy específicos en lo que estamos orando. Al Señor le agrada y le gusta que nosotros seamos específicos en lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Que no vayamos y pidamos cualquier cosa o porque alguien más lo dijo o porque es que hay que orar, no, sino que realmente seamos muy específicos en lo que estamos pidiendo. De esta manera Él puede contestar las oraciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos nosotros ser muy específicos. El otro requisito, se podría decir, es que nosotros debemos de pedir conforme a una necesidad y no rebasar o ir más allá de esa necesidad. Me recuerdo la oración que estábamos leyendo ahorita en el libro de Reyes con respecto a Salomón. Y Salomón, pues el Señor le dijo que él pidiera lo que él quería, ¿verdad? O lo que él necesitaba. Y Salomón lo que pidió fue sabiduría, ¿verdad? Para poder gobernar al pueblo. Y por supuesto, en el corazón de Salomón estaba construir el templo. Entonces, nuestras necesidades deben de estar de acuerdo o acorde a las necesidades de Dios. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son las necesidades de Dios? Definitivamente tenemos que tener mucha comunión con Él, ¿verdad? Y esto es impresionante, hermanos, porque realmente nosotros a veces queremos, qué sé yo, ¿verdad? Yo he pensado, ¿va? Porque mi familia es muy grande, nosotros necesitamos una casa de 4 niveles que tenga no sé qué, y probablemente en mi apreciación eso sea mi necesidad, pero en realidad yo debo de ir al Señor para saber cuál es la necesidad que yo tengo, ¿verdad? Inclusive debo de voltear a ver a mi alrededor y ver cuál es la necesidad que yo tengo en ese momento y no pedir más allá de la necesidad que yo en ese momento tengo. Y yo recuerdo que, digamos, al ser específicos y al pedir por la necesidad que nosotros tenemos, el Señor nos va a llevar siempre a Él si nosotros estamos en comunión con Él, ¿verdad? Porque si estamos en comunión con demonios, con ídolos, pues ¿qué vamos a pedir, verdad? Nuestras necesidades van a ser necesidades mundanas, ¿verdad? O si no hemos tenido comunión con el Señor, ¿qué vamos a pedir, verdad? Vamos a pedir vanidad, vamos a pedir dinero en abundancia, vamos a pedir cosas materiales y en realidad no es lo que necesitamos. Inclusive el Señor ya sabe qué es lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos y definitivamente Él solo está esperando que nosotros se lo digamos para que Él lo pueda hacer. Entonces necesitamos nosotros pedir según la necesidad que tengamos y esa necesidad debe corresponder a la comunión que nosotros tenemos con el Señor, ¿verdad? Y pues en el caso del otro punto, que también me impresionaba mucho porque, digamos, ¿por qué el Señor no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué el Señor muchas veces detiene esa bendición? ¿Verdad? Y es sencillamente porque en nuestro corazón hay pecado, ¿verdad? Muchos podemos decir, bueno, pero es que yo ya no estoy en eso, yo ya no vivo en eso, pero el corazón sigue metido en eso, ¿verdad? Entonces, como el Señor conoce nuestro corazón, entonces Él no puede contestar nuestras oraciones. El Señor realmente conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe qué tanto hay de un pecado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros queramos disimularlo o ante los ojos de los demás, nosotros digamos, pues yo no estoy cometiendo pecado, ¿verdad? Yo no vivo en pecado, soy una buena persona, yo diría soy un buen padre, ¿verdad? Pero en realidad, si el pecado está en mi corazón, aunque yo no lo exponga, aunque yo no lo exprese, aunque yo no lo viva, pero el pecado está ahí, es algo que está haciendo estorbo en nuestro corazón, ¿verdad? Y que por eso el Señor no contesta nuestras oraciones porque somos hombres de iniquidad, hombres impíos, ¿verdad? Que viven en una mentira. Entonces, esto es de ir con el Señor y decirle al Señor que nos purifique y que el Señor nos muestre todas aquellas cosas que están en nuestro corazón, ¿verdad? Y esto, hermanos, es una palabra muy adecuada, muy a tiempo, pero de verdad es una palabra muy profunda. ¿Qué hay en nosotros que está estorbando nuestra oración con el Señor? ¿Qué hay? ¿Por qué el Señor no contesta nuestras oraciones? ¿Qué hay en lo profundo de nuestro ser por lo cual el Señor no nos contesta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no hemos abandonado? ¿Verdad? Nosotros a veces ponemos el ejemplo a los jóvenes, ¿verdad? Porque decimos, bueno, los jóvenes van a las reuniones, pero ¿qué hay cuando están en las redes sociales? ¿Qué vida llevan?
pero ¿qué hay de nosotros los hermanos grandes, verdad? De los hermanos adultos, los que hemos entrado en una edad adulta, ¿qué hay en nuestro corazón que probablemente no hayamos abandonado, verdad? O que simplemente tengamos esa idea fija ahí en nuestro corazón que al final no es una bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces, considero que debemos de practicar esto, ¿verdad? Considero que debemos de practicar esto, ¿verdad? Primero, ser muy específicos, ¿verdad? Segundo, pues necesitamos nosotros comprender, ¿verdad? Que realmente la oración es algo que nosotros le podemos pedir al Señor, le debemos pedir al Señor, pero según una necesidad, que de verdad sea una necesidad, ¿verdad? Y no pedirle más allá de lo que necesitamos. Y luego, pues, digamos, resolver los asuntos que tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Que le impiden al Señor darnos esa bendición, ¿verdad? Entonces, estoy muy sorprendido por esta lección, que el Señor pueda avanzar en medio de nosotros, ¿verdad? Que nos dé la manera, que nos dé la manera. Yo creo que lejos de que esta lección sea para alguien más, esta lección es para mí, ¿verdad? Cuando escuchamos una lección, nosotros pensamos, el hermano, la hermana, la familia, aquella. No, en realidad cada lección es para nosotros mismos, ¿verdad? Para que el Señor pueda laborar en nosotros y que de verdad Él pueda machacarnos de alguna manera y pueda abrir todo nuestro ser, porque a veces estamos muy cerrados para el Señor. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que hoy la oración es algo entre Dios y nosotros. Amén. Fui muy impresionada esta noche con lo que compartían los hermanos y con la lectura en cuanto a ser específicos en nuestras oraciones. Y me impresionaba mucho el ejemplo que ponía el hermano en la lectura, donde decía que es como que un hijo, ¿verdad? Le pide al padre que le dé la luna, ¿verdad? Que es algo que incluso eso no puede ser, o no lo puede tener, no se lo puede dar el padre, ¿verdad? Pero me llenó mucho esto, ¿verdad? Que en las oraciones o en cuanto a la oración, debo de ser muy específica y en realidad debe ser una necesidad, o sea, algo que de verdad yo necesite, ¿verdad? Porque muchas veces hemos pedido, yo he pedido, ¿verdad? Cosas que son quizás necesarias, pero que al final pues no lo son. Y es por eso que el Señor muchas veces no contesta nuestras oraciones. Y el punto de albergar en nuestro corazón, ¿verdad? Algún pecado, ¿verdad? Eso también me impresionó mucho porque pues a veces es como que la respuesta del por qué el Señor no contesta cierta oración y esto es bien profundo, ¿verdad? De que podamos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy albergando? ¿Qué es aquello que yo estoy guardando en mi corazón, ¿verdad? Porque puede ser que yo confiese mis pecados todos los días, pero ahí hay algo escondido, ¿verdad? O que solo yo sé, ¿verdad? Pero que no quiero decírselo al Señor. Y la oración que mencionaba ahí el hermano, ¿verdad? Donde decirle al Señor, ¿verdad? Señor, esto está en mi corazón. Señor, yo atesoro esto, ¿verdad? Y de esta manera, pues el Señor pues nos va a librar, ¿verdad? Nos va a lavar, ¿verdad? Como decía ahí en la lectura, con su sangre. Entonces es bien precioso saber estas cosas, ¿verdad? Que debemos de pedir en realidad por algo que en realidad necesitemos, ¿verdad? Y la otra, pues como les decía, es no guardar en nuestro corazón, no albergar en nuestro corazón algún pecado, porque esto pues también pues también impide, ¿verdad? Que el Señor pueda contestar nuestras oraciones. Amén. Uno de los puntos que me llamó la atención al principio era que la oración es un derecho. Nunca había visto a la oración como un derecho. Así que después de que fuimos salvos, tenemos el derecho de pedir y que Dios nos conteste. Pero seguramente tenemos que aprender a pedir como conviene. Entonces, eso junto con lo de orar sin cesar, orar hasta que la oración sea contestada, considerar, como decía Marvin, si mi oración ha sido contestada, ¿qué estará pasando, verdad? Pedir cosas de acuerdo a cosas lógicas, ¿verdad? Que sean de acuerdo a nuestra propia condición aún.
porque esas son las cosas que el Señor responde. Pedimos cosas que no son de acuerdo a nuestra condición, no hay manera que sean respondidas, pero me gustó mucho especialmente el asunto de que la oración es un derecho. Amén. De los hermanos que no han compartido, ¿quisieran mencionar algo, decir algo ahí al final? Está bien. Estamos mañana, pues mañana vamos a orar, así que listos para mañana y pasen una excelente noche, hermano Jorge, Marvin, Ángel, Carolina, Ana Elena, hermano Mario, Dorita. Igualmente, feliz noche. Feliz Hermano, buenas noche. noches. Feliz noche a Buenas todos. Feliz noches. noche, Buenas hermanos. noches. Feliz noche. Dorita, Bendiga. Feliz noche. Hermano. noche. Buenas noches, que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Hermanos, adiós.